días, chicos, nuevamente yo acá con uno de mis videos. En este caso, chicos, lamento decirles para aquellos que están estudiando inglés que hoy no voy a dar la materia de inglés, precisamente este va abocado a aquellos alumnos que son de historia, así que vamos a hablar un poquitito de lo que es historia, ¿no? Por esa razón tenemos acá atrás, tenemos el título y vamos a hablar específicamente de la Revolución de Mayo de 1810 en la Argentina. Muchos de los argentinos lo tomarán como una simple fecha patria o como un día más, pero no tienen la idoneidad ni la certidumbre de qué es lo que sucedió en esos entonces. Bien, vamos a situarnos en 1810. Tengamos en cuenta que nosotros hemos sido conquistados por un régimen colonialista, especialmente de nacionalidad española. Para ese entonces, Europa contaba con un emperador llamado Napoleón Bonaparte, que más que emperador era un dictador, y que la idea de Napoleón era tomar por la fuerza toda Europa. El contexto de Europa va a terminar dentro del virreinato del Río de la Plata, que en ese momento era la Argentina, especialmente Buenos Aires, va a tomar color, y un color bastante drástico, en cuanto a lo que se trata sistema comercial, sistema político y sistema social. Para 1810 es apresado el rey Fernando VII. Tengamos en cuenta que Napoleón termina poniéndolo preso a Fernando VII, y le explico quién es Fernando VII. Fernando VII fue uno de nuestros reyes, último rey de España que tuvimos nosotros para esa época. Lo obliga a abdicar y para el momento decide darle el trono de España a su hermano José Bonaparte, alias Pepe Botellas, dado de que era borracho, se lo consideraba un hombre ebrio, ¿no? Pero a todo esto no importa qué es lo que sucedía con la vida particular de Napoleón o qué era lo que sucedía con Napoleón. Vamos a centrarnos en el eje central de qué era lo que hacía España con nosotros. Tengamos en cuenta que nosotros éramos una colonia española y dependíamos tanto política como económicamente de este país. Por lo tanto, al estar preso Fernando VII, las autoridades del Cabildo, acá en el Virreinato de Río de la Plata, no sabían qué iba a suceder. Entonces deciden, cada uno de esos miembros que eran de carácter criollo, vamos a describir qué es un criollo, un hombre nacido y criado en la Argentina, pero con descendencia europea. En este caso podrían haber sido españoles, franceses, etc. Tengan en cuenta algo, que la Argentina siempre ha estado mezclada por varias etnias de Europa, no especialmente y específicamente eran españoles los criollos que estaban mezclados. Pero bueno, sin tanto rodeo, para 1810 surge una de las ideas a través de uno de los próceres más grandes que yo considero, llamado Mariano Moreno. Mariano Moreno fue un abogado recibido en la Universidad de Chuquisaca, Perú, en el cual su idea era transformar esa Argentina que nosotros teníamos en ese momento, en el cual nosotros respetábamos una corona española y que solamente estábamos bajo el mando y éramos súbditos de los españoles. Por lo tanto, Mariano Moreno decide ser una persona independiente de su poder y crear una ley en la cual, o leyes en las cuales sean manejadas por criollos. A la vez tiene la idea de crear una soberanía argentina,
¿Qué es lo que quiere decir soberano? Que seamos únicos y que no nos represente un país extranjero. Y otra de las grandes ideas que tenía Mariano Moreno era la independencia. Bueno, a través de estas ideas, más la situación del país en ese entonces, se lleva a cabo lo siguiente. Tengamos en cuenta de que por estos lados, el mandatario último que hemos tenido era el virrey Hidalgo de Cisneros. Hidalgo de Cisneros, al enterarse de que su rey Fernando VII ya no formaba parte de la corona española, prácticamente era como que quedaban acéfalos en cuanto a lo que es el poder de España con las colonias españolas. No había quien mande, entonces prácticamente Hidalgo de Cisneros estaba siendo virrey sin tener una cabeza en el poder. Entonces, acá van a entrar en juego personajes tales como Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, Juan José Castelli y Manuel Belgrano, que son aquellos que formaban parte de un cabildo y que empiezan a seguir esta doctrina e ideología de Mariano Moreno, de decir, quiero ser independiente, quiero formar mis propias leyes. Entonces, a través de esa idea y de esa disciplina, deciden crear el 22 de mayo de 1810 un cabildo abierto, o sea, como idea, y Cornelio Saavedra a la vez se enfrenta con Cisneros diciéndole, mirá, vos ya no podés seguir siendo el virrey de acá. Al no tener vos un rey español, no necesitamos a alguien español que nos siga comandando. Necesitamos a alguien que sea criollo, necesitamos un orden y una ley que a nosotros nos ampare y que seamos meramente soberanos. Entonces tengan en cuenta que el cabildo abierto, para aquellos que no conocen, era una especie de un cabildo que estaba expuesto y a la vez pasivo a escuchar a los vecinos cabildantes, que quieren decir los vecinos que eran de alta alcurnia en ese momento. Alrededor de 250 vecinos y habitantes tenía la ciudad de Buenos Aires y eran los de alta alcurnia, eran los únicos que podían decidir. Entonces el cabildo abierto es como una especie de votación, vamos a decirlo así, para que se entienda más, de una forma más criolla, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede para el 24 de mayo? Se arma como una gresca entre Cisneros y Saavedra, y Cornelio Saavedra decide como enfrentarlo a Cisneros y decirle, decidamos no nosotros, sino que decida la gente. Y ya sabemos qué es lo que pasó el 25 de mayo. Termina decidiendo la gente. Sale ganador por primera vez. Tenemos el primer mandatario criollo y no español. El señor Cornelio Saavedra sale como el director supremo de la primera junta. Y es ahí a donde damos el primer paso inicial hacia lo que sería la independencia. Por lo tanto, aquellos que han creído que el 25 de mayo de 1810 es la independencia de Argentina, se equivocaron. No es la independencia de Argentina, sino es el camino, son los primeros pasos que va a dar la Argentina hacia esa cúspide de ser independientes y de tener nuestro propio Estado y nuestra propia Constitución. Por lo tanto, Cornelio Saavedra, al haber ganado ese festejo que se dio en esa Plaza de Mayo tan hermosa que hoy tiene la ciudad de Buenos Aires, ese festejo era como una gloria y un paso más hacia la libertad. El hecho de que Cornelio Saavedra haya ganado las elecciones y Cisneros haya perdido es como que prácticamente de una forma indirecta estábamos negándonos a la corona española en 1810. Entonces, este corto ejemplo que yo les doy, este
cuentito, por así decírselo, les va a servir muchísimo para que tengan una idea, no solamente para un conocimiento general, sino también para un conocimiento de la escuela, por ejemplo, para la universidad y, por qué no, para llevarlo a un campo mucho más amplio, como por ejemplo la universidad. Bueno, en el siguiente video voy a seguir contando qué es lo que sucedió después de 1810, porque tengamos en cuenta que no termina la cosa en 1810, sigue habiendo conflictos, entre eso después empiezan a haber guerras civiles, en las cuales van a empezar a surgir problemas entre aquellos que eran morenistas y otros que eran saavedristas. Luego van a empezar a surgir ciertas ideas, como por ejemplo los unitarios contra los federales, que seguramente les deben resonar estas palabras y que en el siguiente video lo voy a explicar. Bueno, espero que me hayan entendido, que les haya gustado y nada, los espero y desde ya los invito a que tomen cursos en clases de Oro. Muchas gracias, mi nombre es Marcos, les mando un beso.